no, no hacerme eco de eso y darles las bienvenidas a todos y todas. Esto es el ciclo de charlas del informatorio. Particularmente hoy nos acompaña Natalia, que es profe del Info, nos acompaña Manuel. El informatorio, muchas veces de forma resumida o abreviada, le decimos Info cariñosamente, y queremos decirles a todos y todas que, en primer lugar, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Este es un nuevo formato que estamos probando, que queremos compartir con ustedes de una manera lo más amena posible para estar un poquito más cerca y llegar a cada rincón de la provincia del Chaco y decir desde la provincia del Chaco que la comunidad de software está más viva y presente que nunca, gracias a personas como Manuel, como Natalia y como todos y todas ustedes que lo hacen posible y hacen realidad eso. En ese sentido, contarles simplemente una breve introducción. El Info, ustedes lo conocen, es un programa del gobierno provincial que lo llevamos adelante con Globan, con el Politec, con la UTN y con la UNCAUS. Agradecemos a todas estas instituciones socias que permanentemente nos acompañan y nos dan fuerza para seguir, y a todos y todas quienes hacen posible el informatorio. Hay un grupo de personas que trabajan y hoy están haciendo posible esta transmisión, como profesores, profesoras que son parte de día a día estar pensando y desarrollando por y para ustedes más contenidos y las mejores herramientas posibles para que podamos justamente poder potenciar las habilidades en términos de desarrollo. Esto es una política pública que la venimos llevando adelante, particularmente desde el 2012 en la provincia del Chaco, donde ya han pasado en lo que va del 2020 con este nuevo formato y 2021, llevamos más de 11.000 participantes en todo el informatorio. Nos llena de orgullo que tantas personas de cada rincón de la provincia, porque hemos llegado a las 69 localidades, sean partícipes de este mundo y formen parte de la comunidad de software más grande de Argentina. Estamos muy orgullosos, queremos potenciar el talento chaqueño, agradecemos particularmente a todo el equipo de Chaco TV, de COM, por permitirnos compartir esta charla y hacer posible y hacer realidad eso. Natalia, esta breve introducción, ya en el Info como profesora, pero también desarrolladora. Sí, sí. Me parece que trajiste a alguien invitado. Sí. Bueno, como saben los chicos que cursan conmigo, a mí me gusta mucho la parte del desarrollo frontend. Yo especialmente me dedico como desarrolladora freelance en la parte de frontend, y hoy traje a un invitado que, si bien es desarrollador full stack, digamos que se dedica más a la parte del desarrollo frontend, por eso lo traje como invitado. La idea de hoy es que conozcamos mucho más en profundidad ese rol, que los que estén interesados en especializarse en eso sepan en qué tecnologías o en qué bases tienen que formarse para poder iniciarse en este camino, digamos. Si bien en el informatorio nosotros damos como un proyecto integral, donde damos no solamente la parte de front, sino la parte de backend también, es muy importante empezar a conocer en profundidad cada una de las ramas en las que ustedes pueden desarrollarse para ir viendo más a futuro, digamos. Entonces voy a compartir pantalla. Para arrancar, la idea es primero contarles a las personas que nos están viendo cuáles son. Hay dos palabras que se escuchan mucho en la parte del ámbito del desarrollo. Una es la parte de roles. Cuando uno empieza a trabajar en proyectos de desarrollo, hay diferentes roles en los que uno puede desempeñarse. Tenemos, por ejemplo, el Product Owner, que es el encargado o el que tiene más conocimiento sobre la parte del producto en sí, es como el que brinda el conocimiento sobre lo que tiene que hacer nuestra aplicación a todo el equipo. Trabaja en conjunto con el analista de negocios o business analyst, el UX designer y el UI designer. El analista de negocios se ocupa de traducir lo que le transmite el Product Owner a requerimientos que los pueda entender el equipo en sí. Después tenemos el UX Designer, que se ocupa de
como trabajar en toda la parte que es la interacción del proceso, por ejemplo, ver cuáles son los pasos que sigue un usuario para completar una tarea, y va de la mano con el UI Designer que se ocupa de transformar esas interacciones en la parte visual. Entonces como que esos tres roles van de la mano de todo lo que es la parte de lo que el usuario ve. Ahora, si vamos más a la parte de desarrollo, tenemos el Frontend Developer, que es el que se ocupa de maquetar toda la parte visual. Entonces es como que todo lo que plantea el UX Designer y el UI Designer se transforma en código a través del Frontend Developer. Después tenemos el Backend Developer, que se encarga de toda la parte de servicios, de armar toda la lógica del proceso para que el Frontend Developer se sirva los datos de ahí. Y después tenemos el Full Stack Developer, que es como un jugador de toda la cancha, que hace tanto Frontend como Backend. Después tenemos otros roles como el QA, por ejemplo, QA manual y QA automation, que son los que se encargan de la parte de testing manual y testing automatizado. Y los DevOps, que se encargan de toda la parte de infraestructura, redes, en líneas generales, digamos. Son los que hacen de soporte a los desarrolladores, a los analistas y demás. Y bueno, y el más importante, digamos, el Project Manager, que es el que gestiona toda la parte de presupuesto, recursos humanos, todo, para asignar a una cuenta o un proyecto específico. ¿Eso sería como el rol de un gerente del proyecto en particular? Sí, exactamente, sería algo así. Después tenemos la parte de seniorities. El seniority es muy importante cuando uno va a postularse a una oferta laboral, porque por lo general está orientado a las capacidades que tiene uno. Ahora, por ejemplo, cuando uno recién empieza a desarrollarse o empieza su camino en la parte del desarrollo, empieza como un trainee que no tiene experiencia, que el conocimiento que tiene es teórico y que recién lo está transformando en proyectos reales. Después, cuando uno ya empieza a tener proyectos específicos, sabe resolver problemas implementando un lenguaje, pasa a ser junior. Ahí, por ejemplo, tenemos de 1 a 3 años de experiencia. Una vez que uno logra cierta digamos, confianza y logra desarrollar funcionalidades más complejas, entonces ahí se transforma en un semi-senior. Ahí, por ejemplo, en la presentación pueden ver de que está diferenciado entre la cantidad de años que uno puede tener de experiencia y las habilidades que tiene que tener. Muchas veces cuando uno se postula puede ser de que haya empezado ya a hacer proyectos propios, ¿sí? Y que ya tenga cierta experiencia, entonces es como que uno piensa que por ahí es un trainee, pero con sus conocimientos y sus habilidades puede demostrar que no, que en realidad puede ser un junior y hasta un semi-senior. ¿Sí? Depende mucho de la actitud de uno y del conocimiento que tenga. Y por último, como el nivel más alto, digamos, en la parte de desarrollo es senior, antes de ser, digamos, líder técnico, y en ese caso es como que uno ya tiene que ser referente y tiene que poder transmitir lo que uno sabe, más allá de resolver problemas. Entonces ya no es, no solamente es lograr implementar un buen código, sino también poder dar soporte a los pares, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora me gustaría pedirle a Manuel que en base a estas dos cosas que fuimos viendo, que él nos cuente su experiencia, cómo él empezó, porque como dije, él empezó, digamos, haciendo aplicaciones de escritorio, ¿sí? O aplicaciones propias, y hoy en día es como que ya tiene cierta trayectoria y bueno, para que nos cuente. Buenísimo, déjame brevemente interrumpir para pedirles a todas las personas que nos están acompañando desde el Zoom, que pueden claramente, que están siendo parte del informatorio, que pueden ir dejando en las consultas y desde donde nos están escribiendo. Estamos viendo, le cuento a Manuel. Sí. Gracias Manuel, gracias Natalia por ser parte, por acompañarnos. Desde Corzuela, Vieteray, recuerdo hoy nos decían desde el Sausalito, Castelli, San Martín, Barranqueras, Fontana, Resistencia, desde diferentes localidades, los estamos leyendo permanentemente y estamos justamente atentos a las consultas que tengan para Manuel, para Natalia y para cómo sigue el info. Antes de entrar propiamente en la charla con Manuel, una charla, la idea es que sea lo más distendida posible, comentarles que, como saben, muy próximamente, es más, en estos días,
estén muy atentos porque lanzamos otra vez el informatorio. Acompáñennos, ayuden a que seamos otra vez, rompamos nuevos récords. La corte pasada tuvimos más de 5.000 personas participantes y lo que buscamos es justamente que cuanto más personas, cuanto más grandes hagamos la comunidad de software, nosotros podamos también acompañarlos desde otras herramientas, con otros perfiles, y por qué no que nos acompañen a que justamente podamos contar esas experiencias y cómo fueron esas trayectorias para poder justamente después brindarles más y mejores oportunidades de inserción laboral. Ese es el objetivo del informatorio, es una formación con el objetivo de poder generar oportunidades en la industria del conocimiento, en la industria del software particularmente, y en ese sentido, en estos días, no queremos adelantarnos, pero en estos días, créannos que va a estar abierta la inscripción a lo que es la introducción a la programación. Hoy muchas personas con Natalia están haciendo desarrollo web, y hay otros profesores y profesoras que comparten lo que es desarrollo web, pero también hay personas que están haciendo la etapa 3 que hoy nos contaban. Alex, de Resistencia, nada, hay un montón de personas que ya nos están escribiendo, y seguimos con esta charla. Ahora sí, Natalia, dada esta introducción muy breve, conocemos un poco a Manuel, si te parece, Natalia. Bueno, yo soy Manuel Lucero, todo el mundo me conoce como Manu, ahí uno dijo Manu. Sí, hay personas que ya sí, evidentemente me conocen. sí. Bueno, yo me introducí en el mundo de la programación desde chico, de la adolescencia. Yo fui a una escuela técnica en Corrientes. Terminando la secundaria hice proyectitos en aplicaciones de escritorios. Básicamente eran lenguajes que hoy en día que casi no se usan. Quick Basic, Visual Fox Pro, incluso un poco lo que era Visual Basic 6 y demás. Y lo hacía porque era la secundaria y porque, bueno, era joven, uno está siempre en la garabía, quiere joda y demás. Luego terminé la secundaria y empecé a hacer algunos sistemitas pequeños, más de inventario, de stocks, chiquititos, todas aplicaciones de escritorios, y era como un juego, no era nada más que eso. Me vi perfilado. Luego entré a la facultad, en la UTN, y lo que me dio la facultad fue como una base teórica, un sustento, me formó un poco la personalidad, un poco. Y ya en el tercer año, justo se había abierto lo que era las becas Control F en su momento, y me anoté. Similar al informatorio. Era así, allá en el 2008, creo que 2009. Sí, por ahí. O sea, eran cursos de programación. Curso de programación, el pero eran más CESI, específicos. exacto. Buenísimo. Y allí, bueno, me capacité bastante, me enamoré de .NET, del framework que había aprendido, del lenguaje C# y Visual Basic, y me casé con esa tecnología. Sí. Sí. La importancia, ¿no?, de un acompañamiento desde diferentes lugares. En este caso, el informatorio es el gobierno provincial junto a otras instituciones, potenciando habilidades, y la importancia de generar programas como también los espacios, obviamente, académicos como la UTN, como la UNCAUS, como la UNE, que generan, u otras tantas universidades. A ver, no quisiera tampoco limitar solamente el rol en Chaco particularmente de las universidades públicas, pero hay otras universidades que también potencian habilidades, y el informatorio viene justamente a generar eso, a un programa como Control F, y tantos otros que pasaron, y la verdad que, nada, van generando eso, ¿no? Van generando que vayas teniendo los primeros pasos y vayas conociendo otras herramientas, otros lenguajes en este caso. Te van acercando a la comunidad, que por ahí eso es como que si uno no conoce, no está en el ámbito, es difícil, digamos, de acceder a eso. Si bien la información está en todos lados hoy en día, es como que el acompañamiento es distinto. Sí. Totalmente. Y hay una consulta que a mí siempre me llama la atención a ambos. Hay mucho también compañerismo dentro, o sea, hay mucho de, no sé qué les pasó en sus historias,
hay mucho de... Por eso también queremos que nos acompañen y que el Info sea eso, una comunidad, porque hay mucho de resolver. No sé, hoy miraba en la fan de page del Info, cómo una persona le respondía a otra, y ese tipo de cosas van sucediendo y muchas veces se ayudan. Sí, sí. Hay mucho de eso, ¿no? Sí, bueno, más adelante cuando uno va avanzando, se va a dar cuenta que, o se da cuenta que el software es colaborativo. Uno está constantemente enseñando y aprendiendo, porque todos, de alguna forma, mundialmente, una persona habrá necesitado lo mismo que yo necesité hoy en día, una solución a un problema. Entonces, hoy en día con la información ya más cercana a la gente, uno puede buscar en Google, por decirlo de una manera, cómo hacer algo y encuentra gente que tuvo el mismo problema. Entonces, uno va aprendiendo de ellos y el día de mañana, cuando uno está más ducho, más confiado, puede transmitir ese conocimiento o cosas nuevas que uno va aprendiendo. El software en sí tiene una base de colaboración y compañerismo y de constante aprendizaje. Siempre, ¿no? Nunca dejas de aprender. Y cuando dejas de aprender es porque tienes que pensar en otras cosas y volver a retomar. ¿Y Nunca. cómo surgió este enamoramiento? Y en realidad, ¿Qué es lo qué es lo que más te llamó la atención de... no, yo pasé ¿Fue por muchas un cosas. lenguaje en particular No, o no, Pasa no. fue...? que son de etapas, Son digamos, que uno va etapas. Ah, sí. pasando. Son Sí. etapas. Yo en ese Porque, momento me había enamorado mucho de ese lenguaje, de esa tecnología. y yo de la contraria a Y eso. ella de la contraria en ese momento, Ah, entonces éramos sí, como era... Era como opuestos. antagonismo ahí. Claro. ¿Pero complementarias o no? No, 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 no. para no. nada. Las dos hacían Totalmente lo aparte. mismo, o sea, una se llama .NET y la otra se llama PHP, Y a digamos. ver, ahí me voy a meter así a lo fantino, me voy a meter en algo. Y había guerra, no, pero este te sirve un Sí, poquito mejor. O sea, había un Sí, sí, debate sí, ahí, un sí. intercambio Sí, de, no, pero vos con eso no podés llegar a tal cosa. sí, sí. sí, sí. Yo era Ah, pro sí, Microsoft en ese momento. Vos eras pro Microsoft. Sí. sí. Pero Pero se llega a ese nivel en algún punto, sí, digamos. Sí, se sí. llega en ese, cuando uno descubre que le gusta, que es bueno y demás, se centra en eso y es como algo estático y uno busca eso y le Después gusta, uno le descubre encanta. que en realidad lo importante no es la tecnología, sino la base, Claro. Entonces, con el Mira, tiempo, digamos. claro. uno va aprendiendo. A mí me pasó de que justo en la facu yo tenía que hacer un proyecto y yo con mi grupo dije, vamos a hacer en .NET, todo re contento. Me peleé mucho para poder llegar a una solución y no me gustaba la solución que había hecho y justo un profesor que en ese momento era de Sistema de Información Geográfico, me dijo o me dio el consejo de que no me tenía que casar con una tecnología. Entonces, ahí me pasé al otro lado, empecé a programar un poco en PHP, aprendí PHP con mucha gente y bueno, era lectura constante, leer documentación, buscar gente que ya estaba en el campo y aprender de ellos. Y en ese momento, gracias a una pasantía que adquirí en la UTN, pude tener mi primera experiencia y era en el área de sistema de catastro. Y bueno, y ahí aprendí. Yo antes venía, era como un lobo solitario, todo. Yo casado con una tecnología, después me pegué contra la pared, cambié de tecnología. Aprendí de que no era una cuestión del lenguaje que elegía, porque todos los lenguajes de programación, de alguna forma, uno hace lo mismo, sino que el secreto está en aprender una base consistente, ya sea de algoritmos, ya sea de paradigmas, de Patrones. patrones de diseño, arquitecturales y demás, que luego cada lenguaje con sus herramientas te dan ese marco y bueno, podrías hacer la misma solución que como ella me decía, puedes hacer lo mismo en PHP que en .NET, pero de manera diferente, pero de alguna forma llegas a lo mismo. O sea, existen muchos lenguajes y quizás en dos lenguajes se puede hacer lo mismo, pero uno demora menos tiempo en ejecutar, digamos, el programa. Claro. Puede pasar eso, por ejemplo.
¿Y ahí de qué depende? ¿Del proyecto más bien? Y ¿O puede depender del proyecto si tenés un cliente específico que te pide sí o sí que trabajes en esa tecnología, o puede pasar de que ya exista existe un sistema en esa tecnología, entonces no te queda otra, porque si no tenés que migrar todo a una tecnología nueva, y depende mucho, digamos, de cada experiencia. y en función de eso, y en el medio comento que hay mucha gente de Sespeña, tenemos un buen auditorio de Sespeña que estoy mirando por el chat que nos están escribiendo, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas de Sespeña y de las otras localidades, obviamente, que antes nombrábamos. Vayan escribiendo, permanentemente estamos leyendo, nos acompaña acá, y bueno, también Natalia y Manuel pueden ir leyendo y comentando. En ese sentido, cuando hablamos de diferentes lenguajes y este debate que nosotros nos planteamos todo el tiempo en el Info, ¿qué pensás vos, Natalia, en términos de la segunda etapa del Info? ¿Por qué Python? Viste que son consultas así que muchas veces nos hacen llegar de por qué tal lenguaje, por qué no tal otro, por qué no deberíamos potenciar determinado otro lenguaje. ¿Podés contar desde tu experiencia qué es lo más importante ahí? Bueno, yo creo que Python es un lenguaje que más allá de la manera en la que uno puede llegar a programar, tiene una curva de aprendizaje que es muy rápida. Entonces, para una persona que no está tan acostumbrada o que no tiene una base de conocimiento, como dijo Manuel, cuando dice base de conocimiento se refiere a conocer, por ejemplo, los algoritmos, lo que ven, por ejemplo, en la primera etapa, toda la parte de condicionales, la parte de iteraciones, de paradigmas en sí, de patrones de diseño que se pueden aplicar. Eso es una base para uno después ver cómo se implementa en cada lenguaje. Y Python es un lenguaje que permite aprender esa base, aplicar esa base de manera mucho más rápida que quizá en otros lenguajes. Está buenísimo. Porque, viste, tuvimos también una participación y siempre nos dicen, bueno, pero voy a aprender tal cosa, y Aparte, el framework que se utiliza en el proyecto final permite de que uno pueda probar gran parte de los roles que forman parte de un proyecto de desarrollo. O está sea, buenísimo. O puede sea, probar esos la roles que parte de estábamos viendo al frontend, la parte de comienzo, backend, ¿sí? La parte de base de datos, que quizás con otros lenguajes tendríamos que combinar de manera distinta. Digamos. El framework que utilizamos en la segunda etapa del Info nos permite una manera fácil de mostrar eso en poco tiempo, que eso es complejo. Digamos. buenísimo, buenísimo. Manuel, así que te enamoraste, empezaste pasantía. Sí, ¿no? Y fue mi primera experiencia dentro de un equipo de trabajo. ¿Y cómo en te el área de llevaste? ¿Qué fue lo más difícil ahí de aprender a convivir de alguna manera, desarrollando? Por suerte éramos todos chicos que recién iniciábamos, pasantes también, salvo nuestra jefa de área, que ya tenía su experiencia, tenía su forma de trabajar. Nos guió bastante bien, nos enseñó cuestiones de habilidades blandas, de cómo comunicarnos, de cómo hablar, de cómo trabajar un poco en equipo. Y fue bastante bueno el aprendizaje que obtuve allí. Y un equipo de trabajo que estábamos todos en sintonías. Cada uno tenía su rol específico, más a un área de sistema más clásico, pero de alguna forma entre todos nos soportábamos. Y fue como mi primera experiencia, yo estaba nerviosísimo el primer día, y bueno, ahí aprendí de que te chocas contra la pared constantemente, pero de ese choque siempre vas a aprender algo. Es decir, por ejemplo, yo me iba a mi casa con un problema en la cabeza y del trabajo, del problema de no problemas laborales, sino problemas de desarrollo en sí. Y por allí estabas tomando una taza de café, tomando mate o estabas estudiando y de la nada te acordás de que eh, eso lo puedes solucionar de alguna manera. Entonces al día siguiente es volver y trabajar un poco en cómo lo pensaste la solución. Y eso me dio un poco de armas para ganar más confianza, ganar más trayectoria en ese ámbito. Y luego me vino la oportunidad de ingresar a Globant en ese momento y tuve la oportunidad de
entrar en Globan en sí, trabajar de manera como desarrollador frontend, web UI developer era, y cuando entré era como que yo venía de un ámbito chiquitito y demás, y entrar a una empresa como Globan, que era grande, ya era grande en ese momento, fue como un cambio de paradigma. Tenía una base consistente, pero detrás de lo que yo pensaba que había mucho más. Y ahí conocí muchas personas, muchos líderes, mucha gente muy grosa, de las cuales aprendí muchísimo. Y siempre me llevé el aprendizaje de las personas, y a su vez yo también intentaba como brindar lo que yo había aprendido a la gente con las interactuaba siempre. Y siempre en Globan aprendí muchas cosas. En ese momento mi líder siempre me autodesafiaba a mí mismo, me ponía como, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? O pensá de esta forma a ver qué puede pasar. Y yo me iba, me llevaba la tarea, pensaba, y al día siguiente venía con una solución. Era como estar constantemente desafiado, y eso me gustaba mucho porque uno aprende más. Y en ese momento empecé a ver más videos de YouTube, había más información. Justo había una de las preguntas, ¿cómo fuiste buscando nuevas tecnologías, nuevos desafíos? Hay una pregunta leer documentos. Leer Ponía, ¿no? documentación, videos de YouTube. En su momento justo estaba buscando algo de calidad, y me apareció un video en YouTube que se llama The Future of Programming, de Bob Martin, que es uno de los autores de lo que es el manifiesto ágil. Y en esa charla él comentaba de que detrás de todo está una base consistente, que es los algoritmos, los patrones, comprender, y que el lenguaje era una herramienta nomás que nosotros usábamos. Sí, porque hay Y hinchas de Java, estaba leyendo. sí, Hay varios hinchas ahí que están haciendo fuerza en el chat por determinado lenguaje. sí. No, y otra de las cosas que ahí fui aprendiendo es que por lo general antes las empresas buscaban personas se llama T-Shape I, que son personas, vos ves una I, la letra I, y se especializan en algo, ¿sí? Después están las personas que son de crecimiento horizontal, que adquieren conocimientos de un poco de cada cosa. Y luego está la última, que es algo que hoy en día es bastante buscado en las personas y que con el tiempo uno va aprendiendo, que se llama T-shaped, es en forma de T. Uno es especialista en algo y luego adquiere conocimiento horizontal. Entonces, suponte, yo soy desarrollador full stack, puedo hacer frontend y backend, pero en mis tiempos también adquirí conocimientos de automatización. Entonces, yo puedo de alguna forma desenvolverme en lo que es creación de pruebas automatizadas, por ejemplo. O quizás no tengo todas las heurísticas de Nielsen aprendidas, que es la parte de UX, pero de alguna forma puedo conocer o entender o comprender lo que hace un User Experience Designer. No diseñar al nivel Claro, de ellos, pero sí puedo estábamos, desenvolver. está buenísimo eso, y hay algunas consultas y un poco responden a lo que charlábamos antes fuera del aire, Sí. que están asociadas más a cómo es esto de trabajar, de inmiscuirse un poco, lo fueron desarrollando, principalmente vos, Manuel, en términos y un poco lo hablábamos antes de meterse en proyectos. A ver, no sería yo la persona más indicada para decirlo, pero un poco hablábamos antes que muchas personas, ¿cómo pasaste a eso? O sea, un poco preguntan eso. Manuel, ¿cómo llegaste a ¿Cómo te hoy? postulaste a Globan? Sí, ¿cómo te postulaste a Hoy, Globan en unas consultas? claro, ¿Cómo? hoy en día es mucho que nazca de uno mismo. Yo en su momento, cuando aprendí mucho de lo que es desarrollo front, me tomaba un tiempo y hacía como un jueguito de colores, o intentaba probar cosas nuevas, comprender, entender de qué se trataba la librería, el framework o lo que yo quería aprender. Y muchos usan actualmente
pueden crear su portfolio, pueden armar su portfolio, pueden publicar su código en GitHub y pueden presentárselos. En su momento lo que yo hacía era como postularme. Nadie me buscaba, entonces yo tenía que salir a buscar. Y de las entrevistas, siempre al inicio bochás. Salvo que tengas suerte, salvo que sepas o no, pero yo en su momento bochaba mal, era como ir a la Desarrollar facultad. bien la tolerancia a la frustración. Sí. Claro. ¿A vos también te pasó, Natalia? Sí, bueno, yo a diferencia de él, yo nunca trabajé para una empresa específica o para un proyecto, sino que yo siempre hice trabajo freelance. Entonces es como que necesariamente yo era todo lo opuesto a él, digamos. Si bien él tuvo que empezar a postularse a puestos, yo lo que buscaba era proyectos. Proyectos que a mí me llamen la atención y que fueran proyectos en los que yo pudiera manejar mi tiempo, los que se trabajara por objetivos y no por tiempo, digamos, no una cierta cantidad de horas. Entonces era como que para yo poder mostrar mi conocimiento tenía que, bueno, yo siempre me dediqué a la maquetación, así que yo lo que hacía era mostrar qué sitios podía haber hecho. Entonces, como me dedicaba a la parte visual, sí o sí tenía que tener un portfolio, que era una página donde yo decía, estos son mis habilidades. Y la página tenía que ser linda y verse en todos los dispositivos, ¿viste? Todo el O sea, chiche. te fuiste ahí, Sí. te especializaste en eso. Pero a mí me gustaba eso, digamos. Entonces, para yo poder decirle a la empresa, mira, yo sé hacer esto, tenía que agarrar y decirle, mira este link, acá están mis trabajos. Que no necesariamente son trabajos para empresas, sino que puede ser una página simple que uno diga, no sé, hace un inicio con quiénes somos y contacto, pero ahí uno ve, por ejemplo, si la página se adapta al dispositivo o qué tecnologías uno implementa, porque eso se puede ver a través del código, y ahí uno ve, digamos, el estado de avance. Si uno no se dedica a la parte visual, puede lo más bien usar Git, así como dijo él, GitHub, y poner su código ahí para decir, bueno, esto es lo que yo hice, digamos. Está buenísimo. O sea, fueron por caminos separados. Sí, Sí, siempre sí. opuestos. Sí. No, Y hoy nos contabas antes también, Manuel, participaste de diferentes proyectos de diferentes lugares. Hoy, ¿hacia dónde estás yendo vos personalmente? personalmente, y pasa ¿Cuáles que, son los desafíos nuevos, básicamente? Hoy no nos hablabas mucho de los desafíos que vos te ponías. claro, hoy en día depende mucho de lo que uno busque, donde uno se enfoque, cuando uno ya va pasando por diferentes experiencias, diferentes roles, uno ya va como buscando más desafíos que le lleguen y demás. Hoy actualmente yo soy full stack, pero a la vez estoy de un rol en la empresa de Cloud Engineer, se dice, que es un rol que esa empresa creó, que hace frontend, hace backend y hace infraestructura también. Entonces, estoy yendo a ese camino de trabajar de front, back y cuestiones de infraestructura en la nube. No suplanta al DevOps que Nati contó hoy, pero Pero es es como una alguien combinación. que puede codear de alguna forma en base a lo que el DevOps le dice, puede codear o programar la arquitectura que necesita para su aplicación backend o frontend que haga. Buenísimo. Y hasta por lo que uno puede ver, hasta allí llega con tecnologías como Terraform, que ya es más avanzado, pero está yendo hacia ese nicho. Pero lo importante es empezar con algo, ser especialista en ese camino y luego empezar a adquirir conocimientos horizontales. Porque si querés ser Messi en el arco, Messi en la defensa, Messi, no vas a poder. O sea, tu recomendación de alguna manera es meterle fuerte a un Lado y lado después y ir después empezar avanzando, a... claro, Ok, constantemente. Tener una base sólida y después ir adquiriendo más conocimientos. buenísimo. Eh, Aquellas, un com- asterisco nomás, una nota al pie si quieren, aquellas personas que todavía no están en desarrollo web o que están en desarrollo web y tal vez todavía no lo saben, hay una parte donde justamente toda esta
la biblioteca y demás, también van a poder aprender, van a poder desarrollar. Natalia va a ser una de las personas que va a poder guiarlos y guiarlas en cómo ir armando justamente eso, y finalizan la segunda etapa justamente con un desarrollo, Un proyecto un completo. proyecto Sí. especial donde, y esto que contabas, ¿no? Donde tienen diferentes roles que... Exacto. Sí, sí. Porque justamente lo que buscamos es potenciar eso, potenciar que puedan intercambiarse los roles, que puedan asumir diferentes roles y ir generando de alguna manera una base de experiencia que les permita generar una base más sólida para poder trabajar en un proyecto como lo hiciste vos, presentándote a diferentes oportunidades laborales, o bien trabajar para tu propio emprendimiento, Claro, sí, sí. o los desafíos que busques, ¿no? Que cada uno busque. Sí, sí. Ahí, y hoy, en términos de, de estos nuevos desafíos, y para no alejarnos de la charla, obviamente siempre seguimos leyendo. Cristian pregunta si el proyecto, vamos a leer un poquito más, ¿el proyecto es individual o grupal? Ah, no, pero eso, Cristian, En eso es clase desarrollo web. Frontend, sí, ahí vamos. Frontend. Frontend, Desarrolle, diría un profesor de la facultad. sí, nada, está difícil. ¿Querés que muestre? Sí, sí. Bueno, ahí vamos a compartir una presentación que tenemos un poco más para guía, para que también la gente pueda leer. ¿Sí? Bueno, el desarrollo front hoy en día básicamente consiste en desarrollar o traducir requerimientos de un producto, diseñarlo de manera visual, estructurar el contenido que uno ve. Ahí dice en HTML semántico, pero es un contenido, es texto o funcionalidad que, sobre un producto, ¿sí? Y hacerlo público a través de los navegadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que en un cliente también van a escuchar. Eso O es lo sea, que es es el como que el desarrollador front. cliente viene y te dice, quiero una aplicación para saber por dónde pasan los colectivos. Entonces vos lo que haces es, en primera instancia, tratás de generar qué pantallas vas a utilizar para esa aplicación, a lápiz o en la herramienta que utilices, si utilizas tecnología, digamos. Y de ahí es traducir eso a código, pero solo la parte visual, no la parte que se conecta con la base de datos. O sea, es como que vos ves toda la interacción para poder buscar en un mapa todos los recorridos de la línea 5, supongo. Algo así. Cuando los que hacen experiencia de usuario, por ejemplo, se sientan en las pruebas de usuario, las sientan a las personas y las personas le dicen, bueno, a ver, en una página donde se venden autos, quiero saber si podés encontrar dónde está la especificación de un Chevrolet de tal año. Y entonces la persona lo que hace es interactúa con el sitio y ahí uno evalúa si su sitio es o no acorde a lo que se espera, en base a la cantidad de clics o al tiempo que tarda una persona en hacer una tarea. Entonces el desarrollador frontend lo que hace es hacer la maqueta, ¿sí? Como si fuera un edificio, de la estructura de esa función, digamos. Wow, increíble. Eso es porque me gusta más. Parece, Entonces, ahí es importante las habilidades blandas que tiene que tener un desarrollador. claro, porque tiene que entender todo el proyecto, en definitiva. Sí. Tiene que entender qué quiere la persona, Claro. digamos, y tratar de traducir eso a un producto que sea utilizable, que comunique lo que el cliente espera y a la vez que sea creativo, digamos. Es como que hace de controlador, digamos, entre lo que quiere el cliente y lo que realmente uno cree que quiere, digamos. Y ahí, claro, y ahí Manuel y bueno, y Natalia obviamente, porque esas habilidades uno las va desarrollando con el transcurrir, ¿no? Cómo Sí, sí, sí. captás más rápido lo que quiere el cliente y demás. Eso es, con la experiencia vas ganando. Inicialmente, cuando
te critican en una página, es como tu hijo, te empezás a desesperarte, a chocarte, frustraciones y demás. Pero una vez que va pasando los proyectos, van pasando las experiencias, uno va ganando más empatía con eso y empieza a comprender, a entender y sacarla más rápido. Cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, qué es lo que busca con este producto. Y en sí está como un desarrollador front hoy en día, con Seniority alto, está en la calidad también de proponer mejoras al producto, entender la experiencia, también decirle al cliente hasta acá puedo, hasta acá no puedo, esto te conviene, esto no te conviene. Guiarlo también, ¿no? Exacto. Garantizar no solamente cuestiones de funcionalidad, sino también cuestiones de tipografía, la letra, cuestiones de accesibilidad hoy en día, que es bastante importante. Garantizar de que tu aplicación sea lo más posible accesible a todas las personas a las cuales está destinado tu producto. Y cuestiones de usabilidad y de propuestas a mejoras, ¿sí? Por eso es la parte de ser creativo, porque muchas de las propuestas que uno va a dar quizás intentan romper el molde de lo que es el producto. Aparte, por lo general, cuando el cliente viene y te pide algo, ya tiene algo en vista. Entonces, como que uno tiene que agarrar y ver si eso realmente va a ser útil para el fin que él espera, digamos. Qué sé yo, él ve que tiene una galería de imágenes y quiere meter todo en la galería de imágenes, por ejemplo. Entonces, como que en ese sentido hay que ser creativo y ver si eso realmente es funcional para lo que él espera, digamos. Claro. Lo que decías en el anterior traductor, básicamente. Sí, sí. Sí. Bueno, y básicamente son 4 los actores principales que integran la parte del desarrollo frontend. Primero está el soporte, ¿sí? Que es el navegador. Después tenemos 3 lenguajes que son muy importantes. El navegador sería el soporte en el cual nosotros vamos a mostrar nuestro contenido, nuestra aplicación. Después tenemos 3 lenguajes. Primero HTML y CSS, ¿sí? Que HTML sería como el que da la base, la estructura de nuestro sitio. CSS vendría a ser la parte linda, ¿sí? La parte de darle color, de darle estilo a nuestra aplicación. Y JavaScript vendría a ser la parte funcional, que es, por ejemplo, no sé, darle un efecto lindo cuando cambia de una imagen a otra, por decir cosas que son sencillas, digamos. O vieron que hay un efecto cuando uno hace clic en una imagen que muestra toda la pantalla en negro alrededor, cosa que nada nos moleste. Eso, por ejemplo, se suele hacer con JavaScript. Yo conozco una persona que es fanático de eso. Bueno. Es la que está detrás de cámara. Está concentrada. Sí, está concentrada. Bueno, entonces básicamente, ahí Manu me ayudó un poquito a darle estilo a eso, vendría a ser como un bizcochuelo. Ah, mirá. Una torta. Entonces tenemos la parte HTML, sería como la parte de ingredientes, ¿sí? Así pelado, digamos. La parte de decoración vendría a ser el CSS. Y después toda la parte de velitas, que es la parte funcional, digamos, vendría a ser el JavaScript. Y el navegador es el plato en el cual lo servís. ¿Ah, sí? Sí, es una analogía bastante potente y fuerte porque el navegador es la aplicación que uno usa para poder ver las aplicaciones web. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si vos lo pones como una analogía, una torta, el plato es tu navegador, el bizcochuelo con los ingredientes es el HTML porque es la estructura del contenido, la decoración de la torta es el CSS y JavaScript es como las funcionalidades extra que le dan otro sabor a la torta que creaste. Es una analogía bastante simplista, pero es muy buena para entenderlo. Y en cuanto a roles, me vuelvo a lo... ¿Una persona puede especializarse en solamente trabajar más fuertemente en la estructura? ¿O ese es un poco, ¿no?, el objetivo? O sea, y después vas adquiriendo otras habilidades.
Ahí Claro. venimos al próximo antagonismo, diría. Sí. ¿Sí? ¿Pasó otra vez? Sí, porque Sí. a mí, por ejemplo, me gusta solamente la parte de estructura, HTML y CSS. Y a él le gusta la parte de funcionalidad, que es solo JavaScript, digamos. Claro. Mirá, No quita de que estamos tengas conociendo la grieta en primera persona. Claro. No quita de que un desarrollador frontend no sepa HTML, CSS, que son las tecnologías que uno interactúa en el navegador. Simplemente consiste de que por allí, por temas de gusto o preferencia, por sentirse cómodo, eh, hay artículos que se llama The Great Divide, y le pusimos la gran división, que es uno tiende a buscar más ser JavaScript developer, centrado en lo que es la performance, centrado en arquitectura, centrado en lo que es cuestiones de funcionalidad en sí, librerías y frameworks. Y del otro lado están aquellos que son más de la maquetación, del diseño de interacción, el contenido, la accesibilidad, cómo lo presento, los CMS y demás. Que si el botón sea redondito, que sea redondito en la cantidad Claro. justa, digamos. Entonces, uno cae en esta identificación más por gusto o por preferencia, pero eso no quita que no conozcas estas tres tecnologías para ser desarrollador front. Simplemente es algo más de... A ver, según lo que entiendo y como persona que viene de otro palo, necesariamente tenés que conocer un poquito de lo otro para que puedan interactuar. Es Sí, así, sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Es nada O más que sea, después por gusto, Uno sí, cae o sea, más el en camino otro. feliz sería, empezás por HTML, seguís por CSS y después pasás a JavaScript, digamos. ese sería el camino ideal de alguna Exactamente, manera. sí, Exacto. sí. Y Porque después entonces, volvés hacia donde te gusta, en sí, definitiva. porque tenés que ver la parte visual primero para después ver la parte funcional, digamos. Más si sos una persona que nunca programaste en otros lenguajes, es como más difícil ver la funcionalidad así de una, digamos. Es distinto cuando vos ves, por ejemplo, que tenés 3 pantallas y cómo es la navegación entre esas 3, cómo pasás de inicio a quiénes somos, de quiénes somos a contacto, y cómo es la estructura, que a poner el efecto sobre una imagen que cuando le haces clic se ve en zoom, digamos, algo así por decir. Porque eso es totalmente lógica y por ahí matemática, que es más difícil que verlo visual, digamos. Pregunta Cristian Gauna, ¿dónde estudiaste testing? Eh, la parte de testing es bastante interesante. Bueno, viene la tercera etapa igual. Sí, pero hoy en día algo que tiene que conocer el desarrollador sí o sí, por más de que en los proyectos muchas veces no se aplique, es la parte de calidad y unit testing. Cuando arranqué empecé a ver videos de YouTube y en uno de esos videos que encontré una persona llamada Roy Osherop, el cual estaba dando una charla de unit testing y demás, y tenía un libro, y el libro se llamaba El arte del test unitario, o The Art of Unit Testing. Y empecé a leer ese libro y empecé a jugar un poco, a entender un poco cómo piensa, cómo romper, cómo probar lo que yo estaba haciendo. Entonces, y en ese libro recomendaban otro libro que se llamaba Clean Code, que era de Bob Martin, el que había mencionado previamente. Entonces empecé a leer ese libro y empecé a adquirir más conocimientos. Y así empecé a yo automáticamente empezar dentro del contexto en el que estaba, intentar hacer los test unitarios. Es prueba y error siempre. O sea, es probar que funcione, pelearse un poco, no es algo que adquirís así a la Aparte, primera. es difícil tratar de romper algo que vos mismo hiciste, digamos, Claro. a veces. Sí, ¿no? Y sí, Sí, porque vos te da sabés cómo mucha hacer para que lástima. no falle, digamos. Claro. Entonces es Y complejo aplicar, más allá de aplicar las buenas prácticas, digamos, en lo que es código, es como difícil encontrarle fallas. claro, Y además que tiene un, no sé, voy a decir algo que total nadie nos está viendo en este preciso momento, tiene un poco de morbo, ¿no? Buscarle la falla y que se rompa algo que hiciste. sí, hay una
hay metodologías que se enfocan en eso. ¿Sí? Hay test-driven development. Vos haces un test para que falle y después buscas solucionarlo. Mirá. Y haces que pase el test. De esa forma vos garantizas de que... Claro, no te cuán va a bueno es pasar. tu producto. Ujú. Sí. En realidad, la porción de código, la parte de calidad es bastante amplia y es algo que al inicio uno no adquiere hasta que se encuentra con el problema. Muchas veces en los proyectos en los que estuve, cuando iniciaba, más en Globan en sí, me buscaban tarea y me mandaban a hacer test unitarios. ¿Ah, sí? Sí. Y al inicio lo tomaba test unitarios. Después le fui tomando el gusto, aprendí de videos de YouTube, aprendí de cursitos, de leer mucho libro, documentación. Y después le fui tomando el gusto. Pero, o sea, hoy en día la información está más que nunca. Y es cuestión de pensar en eso que querés buscar y escribirlo. Y si lo escribís en inglés, porque yo me tuve que leer estos libros de Art Unit Testing y Clean Code en inglés, pues creo que están en inglés nomás. Sí, también. Si sabes buscar o sabes lo que querés buscar, o incluso si no sabes, vos buscas y de alguna forma vas buscando en la tercera, cuarta página de Google hasta que encuentres lo que necesites. Y siempre vas a encontrar personas que tuvieron el mismo problema, personas que están tratando de comunicar su experiencia, personas que están buscando o están preguntando cosas que vos por ahí sabes, y así es donde la comunidad va creciendo, el software se va a hacer más colaborativo, uno aprende de otro, quizá no lo conoces o quizás sí. Claro. Como que es un abanico de posibilidades, pero siempre va a estar en uno en aprender a que es prueba y error, y bueno, chocarse y... Ahí me lleva brevemente a otra nota al pie que está asociada a que se viene otra vez la introducción a la programación. Se viene otra vez la introducción a la programación y es un desafío que cada uno lo lleva adelante y va probando hasta que sale. Esto que lo mismo que decían, Sí. ¿no? Pensaban tenés que probar hasta que salga y muchas veces ese es el rol de cada uno o cada una, donde va probando y puede hacerlo tantas veces como para aquellas personas que están pensando en unirse a esta comunidad que formamos, que se llama Informatorio, prueben, desarrollen. Un poco antes estuvimos hablando también de la cantidad de proyectos, de cómo uno va tropezando, cómo uno va haciendo diferentes, trabajando en diferentes desafíos y bueno, descubrimos y conocimos un poco más la grieta que hay entre ellos. Y hablaban también, ¿hoy estás en Globan? No, estoy en otra empresa. Terminé mi fase en Global hace un tiempo. Porque comentaban ahí. Sí, hay muchos de Globan en el chat. Sí. Pero sí, Mira esta pregunta, David. ¿Alguna vez te bloqueas? sí. O ¿Y sea, qué haces? No sé si iba para ahí, David, pero... hoy en día te vas y respirás profundamente, ves el horizonte, buscas tu forma de Sacarte de distraerte, eso, digamos. de Sí. salir Sí. del problema. Cada uno, conozco chicos que, bueno, se iban, le pegaban a algo, boxeaban, gritaban. Yo personalmente me voy y me distraigo, voy y juego con mi hija, o voy y escucho música. O sea, el problema no es bloquearse, el problema es encerrarse en que estás bloqueado. Entonces, cuando estás en esa posición, lo que tenés que hacer es salir del problema, verlo desde otras perspectivas, hacer cosas que no están relacionadas a lo que estás haciendo o lo que estás desarrollando, y después volver a la máquina, sentarte y volver a probar. No queda otra. No. Es la única forma, porque si te bloqueas y te frustras, empezás a perderle gusto, y si le perdés el gusto, empezás a dejarlo y así sucesivamente hasta que terminás abandonando.
lo ideal no es centrarse o enfocarse en el problema, sino que es también darte vos ese espacio de aprendizaje, de comprender, de salir del esquema del problema y luego verlo desde otra perspectiva, o si no sale, buscar ayuda. Pair programming es una muy buena práctica en el cual uno está codeando constantemente, Programación de cambiando. a pares, digamos. Exacto. Ajá, Hay dos ¿cómo personas, es? Programación de pair pares. programming, Ajá. programación de a pares. Dos personas es como que están haciendo lo mismo, entonces por ahí puede ser que los dos tengan enfoques distintos, Claro. digamos. Estás 25 minutos programando, terminás los 25 minutos, salís, viene el otro, se siente y sí, continúa programando. Wow. Entonces, uno con esas técnicas o con metodologías o aprendiendo de que el bloqueo en sí no es algo malo, sino que es una oportunidad de buscar ayuda, una oportunidad pues por ahí el problema simple, simplemente necesitaba salir, tomar aire, tomar agua, tomar una birra o lo que sea, o por ahí necesitabas salir del frasco y ver otra cosa, o necesitas pedir ayuda y tenés que pedirla. No te quedes bloqueado porque me quedé bloqueado y me frustra. Entras en un bucle infinito, Claro. digamos, y no salís más. Y es Supongo como que habrá negativo más. pasado, ¿no? Y Sí. deben conocer historias de... Sí, yo al inicio, antes de cuando era un lobo solitario, se podría decir, yo me enfrascaba y hasta el punto de dejar nomás ahí el problema. Después aprendí de que si tenés un grupo de compañeros, un grupo de personas que están con vos y le pedís ayuda, o incluso no es ayuda, sino es buscar una charla que quizás te pueda abrir la mente en ese momento, prender la lamparita. Bueno, yo hago mucho énfasis en eso cuando estamos en clases, por ejemplo, de que traten de buscar sus compañeros o su equipo, o de que cada vez que se bloquean, así como dicen, o se frustran, que compartan, digamos, lo que sienten en ese momento o cuál es su problema, porque de eso se trata, digamos, y esa es la manera en la que uno trabaja. Entonces, la única manera de ir incorporando eso es aplicándolo desde el momento en el que uno empieza a adquirir ese conocimiento. Sí, usted, a ver, más allá que esta charla va a quedar grabada, vamos a subir a las redes y demás, y vamos a poder mirar si mostramos mucho la hilacha o no, si estuvimos bien, qué tan mal estuvimos y demás. Si ustedes tuvieran que dar recomendaciones en términos de, bueno, al comienzo nos contaban de cómo era esto de elegir determinado lenguaje, pegarse contra una pared, trabajar solo, y de repente encontrar que hay un mundo más allá de eso, y encontrar soluciones también a esos mismos problemas. En términos de frontend, o en términos, había consultas respecto de WordPress, ¿qué nos podrían comentar al respecto de si ustedes deberían, una persona que hoy está haciendo el info en la segunda etapa, qué recomendaciones para encarar un proyecto en esos términos ustedes podrían darle, más allá de todo lo que venimos charlando? Así, si tuvieran que dar, vieron los tips de, che, fíjate por acá, porque, a ver, siempre nos pasa que muchas veces muchas personas que están más avanzadas por ahí nos comparten sus conocimientos, cómo están haciendo, y cada vez que tenemos este tipo de conversaciones, muchas veces escuchá, no hay una receta única. Sí, sí. Hay como diferentes formas, ¿no? No es que uno llega sabiendo y es por acá, es por .net, porque si vos te hubieras quedado en aquellos lenguajes, tal vez hoy no tendrías las oportunidades. Bueno, hoy que en día tenés. es muy difícil conseguir un desarrollador.net, así que no sé. Ah, tal vez vuelve el bucle. Tal vez No sé. vuelve, Sí, todo tal vuelve. cual. Yo creo que depende mucho, primero lo que tienen que hacer es encontrar de todo el ramillete de posibilidades de especialización cuál es el que le gusta. Porque ofertas, creo que hoy no se llega a cubrir ni el 50% de todas las ofertas laborales que hay, digamos. Y hoy en día con el tema de la pandemia es mucho más fluido el tema del trabajo remoto. Entonces como que uno puede postularse acá y trabajar para China, para Japón, para donde se les ocurra, digamos. Entonces es como que el punto está en primero encontrar qué es lo que nos gusta y después empezar a buscar ofertas de qué estilo de trabajo queremos. Yo, por ejemplo, dije de que a
mí me gusta el trabajo freelance, digamos. Si bien es un trabajo más sufrido, digamos, por ahí a veces, porque cuesta conseguir proyectos, hay tiempos en los que hay tiempos en los que no, es como que para el freelance como que tiene que saber venderse. Es distinto para una persona que se postula a una empresa, a un proyecto específico. Al que recién empieza, por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que ofrecen como academias para poder empezar a aprender los lenguajes que ellos están buscando, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros acá en el Info, y con eso es como que los toman a los chicos ya a medida que van arrancando. La idea es que se vayan, que no tengan miedo por no ser del mismo palo, digamos, por no haber estudiado sistemas. Es como que yo conozco gente, por ejemplo, que había una chica del Info pasado que consiguió trabajo antes de terminar el Info, digamos, creo que estuvimos 1 mes y medio de clase y ella es ingeniera química, digamos. Entonces como Sí. que depende mucho de la experiencia que tenga cada persona y de la proactividad que tenga para ir adquiriendo ese conocimiento y adaptarse al cambio. Creo que eso es lo más importante. Totalmente, y también estar preparado para, o que un poco lo comentabas, ahí pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo sabés que estás listo? Nunca estás listo. Nunca estás listo, ¿no? A mí me queda eso. Mauricio preguntaba, Lo creo. importante es Sí. tener osadía, no rendirse, seguir aprendiendo. No... O sea, va a pasar, a mí me pasó, por ejemplo, que estuve como los primeros 3 años, estuve haciendo proyectos casi gratis, digamos, para tener experiencia y aparte superar ese síndrome del impostor que tiene uno, de que no estoy preparado, no, soy malo, ¿viste? Y hasta que llega esa confianza que uno tiene de decir, no, ya puedo mostrar, esto es lo Claro. que hice, Sí, mi digamos. trabajo vale. Claro, sí. Está buenísimo. Así que Mauricio, no tengas miedo a eso. Y tirarse el lance también, ¿no? Sí, no, es Nada, así. sí, ¿no? conocimos muchos casos, Manuel, te contamos muchos casos de personas que estaban haciendo la segunda etapa del Info y ya consiguieron trabajo, Sí. pero, a ver, tal vez freelance, tal vez algún proyecto en particular, pero demandados. No necesariamente porque hayan tenido conocimientos de programación anteriormente, sino porque empezaron, conocimos historias donde nos decían, no, yo me mandé y empecé a hacer tal desarrollo, y de repente le envié y de cara dura le tiraba nada, No. propuestas A lo sumo te van a decir que no. Y... El no ya lo tenés, ¿no? Exacto. Yo no me quiero meter en temas vender. que ustedes son los especialistas. Aparte hoy en día hay como muchas comunidades en Telegram, en Discord, en Slack, en LinkedIn, donde hay como, si yo por ejemplo decido ser desarrollador Python de ahora en adelante, hay comunidades en Telegram donde hay desarrolladores de Python de España, de Argentina, y ahí todo el tiempo se están posteando ofertas laborales para todos los seniorities. Entonces es como que uno tiene que saber dónde buscar la información, pero para eso tiene que decidir primero qué es lo que va a hacer. O qué le gustaría hacer de ahora en adelante. Está buenísimo. Estamos más o menos con los tiempos medianamente cumplidos. La idea es que esto sea una charla amena donde podamos conversar un poco, conocer de Manuel, conocer Natalia también, claro, porque tiene, como conocimos hoy, había una grieta que no lo sabíamos antes, esto no estaba previsto, y hemos descubierto que había una historia y un debate detrás y caminos separados que hoy el Info nos vuelve a encontrar, o los vuelve a encontrar en una charla y compartiendo con las personas que están del otro lado en las redes sociales o del otro lado en Zoom. ¿Quieren agregar algo, Natalia? ¿Algo para...? Bueno, creo que lo que faltaría para que los chicos que se quieren especializar en frontend, saber qué frameworks son los que más se usan o qué librerías para poder empezar a investigar sobre eso. En la tercera etapa del Info, por ejemplo, está el curso de React, que React es uno de los frameworks que más se usa en lo que es la parte de frontend. Entonces es importante, lo mismo que preguntaron hoy sobre la parte de testing,
yo no quiero ser su chupamedia, pero el profesor de calidad que está en la tercera etapa es muy bueno. Bueno, todo el mundo dice, Sí. sin duda, sí, es muy bueno. Yo ¿Fue compañero estuve- tuyo? Lo conocí, sí, pero Sí. no, nunca estuve en proyectos. Yo estuve en varias clases de él cuando en su momento vine de oyente, digamos, en varias clases del Info y casi me hago QC porque... Querías cruzar calidad. la tercera etapa. Es muy buena. No, de verdad que muchas veces una recomendación que nosotros, de haber escuchado tantas veces y haber compartido con profesores, con profesoras, no adelanten, vieron que bien de persona mayor ya es esta recomendación, no adelanten etapas. No, es un poco eso. Vamos firmes sobre la etapa 2, aquellas personas que están en la etapa 2, y hagan lo necesario porque no es fácil aprobar la etapa 2, y la tercera etapa se vuelve mucho más interesante en términos de la especificidad de cada lenguaje y cómo uno, además que tienen personas que están, estábamos hablando de testing, una persona que está todo el tiempo especializado y en eso, ¿no? Sí, sí. En términos de eso, no adelanten etapas, no quemen etapas. Y esa es una recomendación, si quieren, que podríamos hacerlo. Y esto, Sí. lo que un poco hablamos, Manuel, también, Sí. que es, los cimientos tienen que ser sólidos. Sí, sí. Paso a paso, decíamos, mostaza, merlo. Paso a paso, sin duda. Sin duda. Bueno, Manuel, Natalia, bueno, yo también soy un invitado de alguna manera, un invitado más permanente que otras personas, pero gracias a todos y todas, gracias al equipo de COM, al equipo de Chaco TV, gracias a Bruno, a Anabela, a Estefano, a Martín del Polité, a Juan Delfino, a Noé Pinto, a un montón de gente, la verdad que no quisiera, y a tantos profesores y profesoras que te acompañan, ¿no? En esta tarea de ser parte, porque la verdad que es una comunidad muy grande y siempre vamos generando iniciativas para que puedan conocer un poquito más y puedan, aquellas personas que tal vez no tienen las oportunidades, puedan acercarse a esas oportunidades y puedan conocer historias. Me contaba, hoy nos contó que trabaja para afuera, Manuel, fuera de cámara, y como buen economista, la pregunta típica es cómo te pagan, pero no vamos a entrar en eso, eso vamos a hablar tal vez en otra charla, donde cómo es trabajar para afuera. Los requerimientos claramente están siempre asociados a inglés, ¿no? Hoy contabas un poco. No, puede ser que no sea inglés, depende también español si es para una empresa de Latinoamérica. ¿O portugués? O portugués. Bueno, hay un chico del Info que el otro día me contaba su experiencia, está trabajando para España y como tienen 5 horas, él tiene que empezar muy temprano y a las 10 de la mañana está libre. Y porque tiene que cumplir horario. Entonces, me contaba esa experiencia y la verdad que... yo también tuve esa experiencia para Irlanda y a veces después no te da el cuero. No, ganás la experiencia, ganás el conocimiento, pero llega un momento en el cual desfase de hora, le metes alguna siestita a las 8 de la mañana, pero todos están durmiendo. Pero depende de cada uno, es la experiencia de cada uno y cada uno es el que ve por su cuero y lo siente y ve lo que es mejor para uno mismo. Totalmente. Bueno, hay mucha gente que... Sí, Damián, esa pregunta, pero ya nos estamos yendo, Damián. La pregunta por el chat que hace Damián es recibir pagos y demás. Hay diferentes... Bueno, hay comunidades en Facebook hay comunidades, exacto, de freelancers o de programadores donde ahí les tiran tips de cómo mejorar su relación con la FIP. Está muy bien, está muy bien. Ahí hay mucha gente que evidentemente ustedes, no sé, tal vez estoy viendo que hablan de criptomonedas, tal vez hicieron porque hablan bien de ustedes, Nati, Manu les dicen, así que nada.
Nada, agradecerles a todos y todas, agradecerle especialmente Natalia, Manuel, por habernos acompañado, por haber sido parte del informatorio, y seguimos en contacto porque se viene la introducción a programación nuevamente, porque vamos a seguir este ciclo de charlas, porque seguramente vamos a tener otras consultas, y aquellas personas que se quedaron con ganas de conocer un poquito más de Manuel, de Natalia, los invitamos a que nos escriban y nos propongan, porque siempre hay temas para desarrollar. La verdad que cuando pensamos y desarrollamos con todo el equipo, con todas las instituciones parte del informatorio, pensamos las diferentes charlas, no terminás más. No, De hecho, sí, yo muy amplio. Sí, es muy amplio. en un momento muy intenté de callarme, porque si no iba a ser la gran Fantino. Para, ¿viste? Y no da. Muchas gracias. Orgullosos del talento chaqueño. Y gracias por acompañarnos otra vez. Los saludos protocolares creo que ya están hechos a todos y todas. Nos vemos la próxima.